Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Amén. Y cuando lo tenga por reverencia se pone de pie y me indica con un amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Yo no sé si Dios ha sido bueno con usted, conmigo ha sido bueno. Gloria a Dios. ¿Lo tiene listo? Mateo 14, versículo 22 al 33. Lo vamos a leer de la siguiente forma. Yo voy a leer el versículo 22, ustedes 23, y sucesivamente vamos a leer hasta el 33, en el cual nos estaremos uniendo todos en la lectura. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así a su letra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto él despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vamos a leer una vez más el versículo 31 todos juntos. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Versículo 33, todos juntos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Acompáñenme a leer el versículo 30, amén. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hoy en esta tarde vamos a orar para que la palabra del Señor venga a obrar en nosotros. Padre, nos acercamos delante de su presencia. No somos merecedores de nada, Señor, pero tú en tu misericordia, Señor, hoy ofreces, Señor, tu palabra para darnos ánimo, para invitarnos a seguir adelante, para fortalecernos, para darnos salud, para darnos fuerza, Señor. Hoy a través de tu palabra tú tienes algo especial para nosotros. Yo lo sé, yo lo puedo sentir, Señor, que tu palabra, Señor, en esta tarde no viene, Señor, a ser, Padre, como cualquier otra palabra, como cualquier otra charla, como cualquier otro tipo para animarnos, otro tipo de palabra para animarnos. Viene a ser tu palabra poderosa, más cortante, Señor, que la espada de doble filo, Padre, esa que penetra a lo más profundo del ser, Señor, a lo profundo del tuétano, Señor, y rompe. Esta palabra viene a ser poderosa para el que la puede creer, Señor, y yo la creo hoy en esta tarde. Yo creo, Señor, que tú obrarás, que tú te glorificarás de una forma sobrenatural en mi vida y en la vida de aquel que lo puede creer, Señor. Creo en esta hora, Padre, y declaro que tu palabra, Señor, en esta tarde obra en la vida de alguien con poder y con gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento en esta tarde, hermano. El título, algo sencillo, pero con mucha esencia: Señor, sálvame. Cuando lo leemos en la Biblia, mucha de la palabra, por eso que el pastor decía que, me llamaba la atención que el pastor decía que cuando le leía a la hermana Priscila le decía: yo no te entiendo, necesitas ponerle énfasis, porque hay cierta palabra en la palabra, vale la redundancia, que no se puede leer como toda la demás. Hay ciertas acciones, ciertas historias que por el hecho en el cual están pasando, cómo están surgiendo, necesitamos ponerle más énfasis para poder entender
la situación, para poder entender la condición de esa persona. Y por eso es que yo le ponía como título Señor, sálvame. Pero no un Señor, sálvame. Señor, sálvame, porque lo leemos de esa forma, pero cuando nos muestra la palabra, nos muestra algo que cambia definitivamente la expresión, y son los signos que están antes o los que están después de la palabra, asimilando que no es solamente un Señor, ven y sálvame y ayúdame, sino que es un grito desesperado, un grito en el cual un hombre está poniendo toda su fe en aquel que lo puede escuchar y en aquel que le puede ayudar. No voy a utilizar el micrófono porque se oye muy fuerte, pero yo me imagino más o menos que cuando Pedro está declarando esta palabra, él está diciendo, Señor, sálvame. Algo así. Ahora les voy a explicar por qué. Dice la Biblia que Jesús viene caminando en el mar. Y aquellos hombres que están en medio de la tempestad, en la barca, en medio de las olas, alcanzan a ver en un punto distante, algo que se empieza a mover. Y si Jesús hubiera estado enfrente de ellos, ellos lo hubieran reconocido. Pero como está en un punto distante donde no lo alcanzan a ver, dice la palabra que se asustaron, tuvieron temor. Algo importante que le quiero decir en esta tarde. Dice el versículo 26 que se turbaron. Cuando se traduce la Biblia al español, la palabra que se usa en el griego, en el cual está escrito ese fragmento, la palabra significa que nosotros decimos se turbaron, tuvieron miedo. No, se espantaron a tal grado que dice el escritor que lo traduce, declara que estaban tan asustados que estaban temblando de miedo cuando vieron a Jesús, porque no lo reconocían. Cuando Jesús declara y él dice, soy yo, no tengan, yo soy, dando a reconocer que Él es el que es, como se presentó en el Antiguo Testamento, yo soy quien soy, dando a entender que Él era el Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que cuando ellos escucharon esto, Él aún estaba lejos, porque entonces cuando Pedro hace la afirmación y le dice, Señor, si eres tú, yo quiero ir a donde tú estás. Es decir, que la distancia entre el barco y la distancia entre Jesús no era una distancia corta. Y cuando la Biblia nos declara que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar hacia donde está Jesús, yo no me imagino cuántos pasos dio, pero lo que dice la Biblia es que caminó sobre el agua. Y para caminar sobre el agua tuvieron que ser más de 3 o 4 pasos, porque si no solamente hubiera dicho, puso su pie sobre el agua, o puso sus pies sobre el agua y se hundió. Pero dice la Biblia que caminó. Y como yo me gusta imaginar, me gusta ponerme en la situación, me imagino que si Jesús hubiera estado cerca, muy cerca de Él no hubiera tenido por qué decirle, Señor, sálvame, en esta expresión o con esta expresión que Él está usando. Yo creo que Él realmente soltó un grito desesperado cuando vio la situación en la cual Él estaba. Amén. Gloria a Dios por eso. Bueno, eso nada más es el título. Quería ponerle énfasis, como decía el pastor, una muy buena palabra. Énfasis al título. Amén. Quiero hablarle un poco acerca de la historia que está sucediendo aquí. Juan la relata de la siguiente forma. Hay una multitud, más de 5,000 varones se han juntado a escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia que solamente eran 5,000 varones. No se contaban ni niños ni mujeres en aquel entonces. Por eso nos dice que eran 5,000 varones, alrededor de 5,000 varones. Pero cuando hacemos cuenta, un hombre no andaba solo. Y más si sabían que el maestro estaba pasando por aquel lugar. Seguramente se trajeron a la esposa y seguramente trajeron al niño, a la niña, a los niños. Y haciendo cuentas, si eran 5,000 varones, eran alrededor de 5,000 mujeres. Y vamos a decir que tuvieran un niño cada familia, eran 5,000 niños. Eran alrededor de 15,000 personas en aquel lugar y están escuchando el sermón del monte, están escuchando la palabra de Dios. Y dice la Biblia que entonces, antes de despedirlos, Jesús les quería dar de comer algo. Y usted sabe la historia, se le acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, solamente hay estos panecillos, solamente hay estos pececitos. Y el Señor hizo el milagro de la multiplicación. Dice Juan, en el Evangelio de Juan declara que después de que juntaron las canastas que habían sobrado, dice que Jesús se escabulló, se fue, se hizo a un lado, porque Él sabía que en ese momento aquella gente lo iba a hacer rey. Eso es lo que dice Juan. Y me parece que Lucas también, que Marcos también lo declara así.
y como sabe que en ese momento lo pueden hacer rey ahí, porque había hecho un milagro grande, había hecho un milagro que nunca nadie más había hecho. Dice la Biblia que se escabulle, se va y se lleva a los 12 discípulos y les dice: váyanse del otro lado de la ribera, váyanse del otro lado del mar de Galilea, allá me esperan. Y los apóstoles se subieron a la barca y se fueron confiados en lo que el maestro les estaba diciendo. Dice la Biblia que entonces Jesús fue y se subió al monte a orar. Y aquí es donde voy a entrar en la palabra, amén. Dice después el versículo 23, comenzando en el 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús pone a los discípulos, los lleva y les dice que se vayan al otro mar de la riviera. Y cuando miramos geológicamente la distancia de un lado al otro lado, se dice que en un barco de remo en el cual iban ellos, se hacía 1 hora en cruzar, 1 hora remando para poder cruzar de un lado al otro. Pero cuando Jesús los despide por la tarde, dice la Biblia que era como la cuarta vigilia, habían pasado horas y ellos estaban apenas a la mitad. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. Y muchos de nosotros, yo pensando en esta situación, yo decía: pero si la distancia es tan corta y remando, la distancia es tan corta, ¿por qué ellos solamente iban a la mitad? ¿Cómo era la situación de aquel mar, de aquel lago, de aquel lugar, que no pudieron avanzar más que solamente a la mitad? Dice la Biblia que como a la cuarta vigilia, versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y quiero hablarle en esta tarde acerca del primer punto en esta tarde. Le voy a hablar de 4 puntos importantes. El primer punto es caminar sobre el mar o sobre las aguas. De la manera lógica o en la manera natural que podemos ver, es imposible que alguien pueda caminar sobre el agua. Y no importa qué pueda hacer, qué pueda tratar de hacer, es imposible que un hombre pueda caminar sobre el agua. Pero cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios, el Hijo de Dios, estamos hablando de alguien sobrenatural. Estamos hablando de alguien que no mide las reglas o las leyes naturales. Estamos hablando del Hijo de Dios, del que tiene potestad, del que su nombre es sobre todo nombre. Y como estamos hablando de Él, en Él no se puede aplicar la ley natural que en el hombre existe. El caminar sobre las aguas es un acto, es un milagro. No hay otra forma de verlo. Y me gusta la forma en que la Biblia dice que estaban en la cuarta vigilia y los hombres estaban en medio de una barca. Y ya había pasado el acontecimiento, que ya habían estado en otra barca, pero la diferencia es que en otra barca Jesús estaba. Y aunque estaban asustados, tenían a quien recurrir. Por eso es que dice la Biblia que estaban temblando en la barca y empezaron a decir: Señor, despiértate porque estamos pereciendo. Tenían a quien recurrir. Pero en este momento en el cual ellos se encuentran, no hay a quien recurrir. Jesús los acaba de poner en la barca y les dice: váyanse, ahorita los voy a alcanzar. Y ellos confiadamente se meten a la barca y dicen: Jesús nos dijo que nos fuéramos, nos va a ir bien en el camino. Jesús nos dijo que nos metiéramos a la barca y que remáramos, es que nos va a ir bien el camino, es que vamos a llegar al otro lado. Pero mientras se subieron a la barca y empezaron a remar, y empezaron a ver que las olas se empezaron a arreciar, y empezaron a ver que se empezaron a levantar los vientos, y empezaron a ver que esa barca se empezó a hacer de un lado para otro, y no tenían a quién recurrir, yo me imagino que esos hombres estaban asustados, como muchos de nosotros. Que yo soy bien macho, a mí nada me asusta. Pero llega un momento en tu vida donde va a llegar algo que te va a asustar. Llega un momento en tu vida donde te encuentras en la situación más difícil de tu vida y tienes que recurrir a Jesús. Amén, gloria a Dios. Hay un momento, hay un punto en tu vida donde te sientes desquebrajado. No quebrado, desquebrajado. Porque quebrado sientes que no puedes. Desquebrajado es cuando ya no hay más, ya no puedes hacer nada más. Estos hombres habían confiado en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, que les dijo: váyanse, y ahorita los voy a alcanzar.
Yo me imagino a Pedro, conociendo a Pedro a través de la que la Biblia nos dice, vámonos, si el maestro nos dio la palabra, vamos a llegar bien, ¿de qué se preocupan? Pero cuando van en medio de la tempestad y empiezan a ver que las olas, que el tiempo empieza a ser contrario, y más, hermano, ellos, que eran hombres que conocían de pesca, que conocían de barcos, ellos tenían una idea de cuánto tiempo se iban a recorrer remando. ¿A usted no le ha pasado que alguna vez usted dice, esto no me va a costar trabajo porque yo lo sé hacer? Y cuando usted se da cuenta, ya pasaron las horas, ya pasaron los días, ya pasó el mes y no sales, y no sale la economía, y la familia no está junto contigo, y la esposa está por allá y tú estás por acá, y los hijos no te quieren y los hijos no te obedecen. Pero tú dices, es que es algo que yo sé que no me tiene que costar trabajo. Es porque has estado viajando sin el maestro. Es porque dice, como dice Job, Señor, de oídas te había oído. Es que seguramente has escuchado del maestro, es que seguramente has escuchado de Jesús, pero aún no estás viajando con Jesús. El único que puede cambiar tu situación, el único que puede cambiar tu condición, se llama Jesús y es de Nazaret. Es el único que puede cambiar la situación en la cual estás viviendo. El caminar sobre las aguas es un acto, o es un acto sobrenatural, o es un milagro. ¿Por qué le puse al primer punto este título? O lo titulé de esta forma. Porque están en medio de la situación, en medio de la tormenta, de la tempestad. Y yo estoy seguro que esos hombres estaban temblando de frío, temblando tal vez por cómo estaba la barca, por cómo se estaba haciendo. Yo no sé si usted alguna vez ha entrado a un edificio viejo, y cuando usted camina para un lado se escucha y cuando camina para el otro lado, de la madera que se tuerce, que se está doblando, que se quiere romper. Yo me imagino la condición de esos hombres moviéndose para un lado y sintiendo como que ya la barquita no iba a aguantar mucho, moviéndose para otro lado tratando de refugiarse y dándose cuenta que no iban a hallar refugio en esa barca, cuando dice que a lo lejos vieron un acto sobrenatural. Miraron algo que no habían visto antes. Miraron un acontecimiento que no era natural, que había sobrepasado lo natural, que había llegado a un punto donde ellos ya no lo podían creer. Y por eso dice la Biblia que creyeron que era un fantasma, porque en su vida se habían imaginado que pudiera ser Jesús. En su vida se imaginaron que un hombre de carne y hueso pudiera andar sobre las aguas. Y me gusta imaginar que la entrada que Jesús hizo en aquel momento, en aquellas aguas, fue como la entrada cuando entró sobre el pollino, y que todos empezaron a tirar sus palmas delante de él. Una entrada triunfal, demostrando quién era él, demostrando el poder en el cual él consiste. Un maestro nos dijo hace un tiempo, ya hace un año, ¿cómo es que Jesús pudo caminar sobre las aguas? Buscando una forma lógica. Y él mismo, nosotros empezamos a dar ciertas teorías. No, pues es que él es Dios, sí es Dios, pero pudo haber alguna forma natural en la cual él haya caminado sobre las aguas. Y unos dijeron, no, pues las aguas se frizaron. Pero si se hubieran frizado, todo el mar se hubiera frizado y se hubiera calmado la tempestad. Y empezamos a dar nuestras teorías. Pero lo que nos dijo este maestro pudo mucho en mi mente. Y dijo, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero si pudiéramos buscar una teoría natural, tendríamos que decir que la tierra tuvo que reconocer los pies de Dios. Y que cuando Jesús iba dando un paso, tenía que sobresalir la tierra desde el fondo del mar para sostener el pie del maestro. Tendría que salir del fondo del mar otro poco de tierra para sostener los pies del maestro. Otro dijo, uno de los que estaba ahí dijo, es que el agua tuvo que reconocer a su Creador, tuvo que conocer los pies del que lo había creado y tenía que hacerse firme ante la presencia de Dios. Yo no sé cuál de esas teorías está cierta. Lo que sé es que Jesús caminó sobre las aguas y este es un hecho sobrenatural. Esta es una entrada triunfal a la vida de estos 12 hombres. Porque habían visto milagros, pero como este no habían visto ninguno. No podemos vivir, hermano, en la forma natural. Estamos en un mundo natural. Comemos cosas naturales, cosas físicas.
Pero al Dios al que servimos es un Dios sobrenatural. Es un Dios que habita en lo sobrenatural. Es un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Es un Dios que se mueve en la fe. En el hombre que no lo ve, pero lo puede creer. Aún dice su palabra que si le dijéramos a la montaña, vete y tírate a la mar, ella tendría que hacerlo si hay un poco de fe en nuestra vida. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Que cuando no hay, podemos declarar, y ahí es donde Él se va a glorificar. No es en el no hay. Señor, es que no tengo para las tortillas. No, Señor, yo voy a tener para las tortillas. Señor, es que no tengo trabajo. Señor, yo voy a tener un trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Señor, es que yo no tengo una compañía, pero voy a tener una compañía. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que se mueve en la fe. Nuestro Dios es un Dios que se mueve sobre las aguas. Nuestro Dios es un Dios que se mueve sobre los problemas. Nuestro Dios es un Dios que se mueve y que supera las leyes naturales que el hombre establece. Por eso allá afuera a usted le dicen, a usted y a mí nos dicen que estamos locos, porque creemos en algo que aunque no lo vemos, sabemos que puede glorificarse, y se llama Espíritu Santo. Porque creemos en alguien que ha dado su vida por ti y por mí. Allá afuera nadie lo podría hacer, pero Jesús de Nazaret lo ha hecho por ti y por mí, por amor a ti y por amor a mí. Creemos que tenemos un Padre al cual podemos recurrir, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque hemos creído en su palabra. El día viernes el pastor tocaba, decía una palabra que me recordaba una prédica de la pastora: el manual infalible. Y cuando yo escuché eso me llevó años atrás, me llevó como 4 años atrás que la pastora nos predicó de esto. Cuando usted tiene el manual infalible, cuando usted tiene esta palabra, cuando usted se dirige por esta palabra, cosas sobrenaturales empiezan a pasar en su vida. Amén. Fíjense, voy a pasar al segundo punto. El primer punto es: el caminar sobre las aguas es un acto sobrenatural o un acto milagroso, un milagro. Amén. El segundo punto es: con la palabra de Dios puede ocurrir un milagro. Es con la palabra de Dios, no es con la palabra del pastor, ni de la pastora, ni de los líderes. Es con la palabra de Dios. Cuando tú reflejas lo que está escrito en esta palabra, hay cosas que van a ocurrir en tu vida. Pero si tú estás repitiendo lo que te dijo cualquier predicador ahí en la tele, una cosa que se escucha bonita, pero que ahí como que la digo, ¡ay, qué bonito se escucha! Yo la voy a repetir. No, esa palabra no funciona. La que te funciona es esta palabra. Con la palabra de Dios ocurren milagros. Amén. Dice la palabra continuando en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La situación de los hombres no ha cambiado. Solo que sabemos que Pedro era un hombre alebrestado, un hombre que siempre quería estar enfrente, que siempre quería demostrar su valor, un hombre que demostraba braveza cuando lo vemos en la Biblia. Y dice la Biblia que la situación de los hombres ahora no era solamente que estaban asustados por las aguas o por la situación, sino que ahora a lo lejos veían a un punto, veían algo que parecía un fantasma, y ahora ya no solamente era físico, ahora ya también era mental, ya estaban destrozados, ya se estaban destruyendo. ¿Y ahora qué es esto? Y el único valeroso es Pedro, y les dice: Señor, si eres tú, yo quiero ir contigo. Y Jesús ya se había demostrado, ya les había dicho que Él era Dios. Cuando hablamos en el versículo 27, no se lo mencioné, perdone, pero dice el versículo 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esta palabra en especial le mencionaba que es como se reconoce Dios mismo. Es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta: Señor, y cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Y el Señor le responde: que yo soy, te ha enviado. Es la misma palabra. Y estos hombres han escuchado que Dios se está identificando, que Jesús se está identificando como yo soy. Y el único que responde es Pedro, y lo hace a través de la palabra, y le dice: Señor, si eres tú, tú tienes poder para que yo pueda ir a donde tú estás. Si eres tú, tú tienes autoridad para que eso que estás haciendo, yo lo pueda hacer. Si eres tú, Señor, yo voy a poder llegar hasta donde tú estás,
porque tú vas a provocar un milagro. Tú vas a provocar un acto sobrenatural para que yo me pueda acercar a ti. Amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor. El segundo punto del cual estoy hablando es: con la palabra de Dios puede ocurrir un milagro, o por la palabra de Dios va a ocurrir un milagro. Lo que sigue en la Biblia, lo que nos sigue relatando la Biblia, el versículo 29. Y le dijo, Jesús fue el que le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La situación sigue siendo la misma. Los hombres están en la barca se está moviendo de un lado para otro, los vientos están arreciando contra ellos, las olas están azotando la barca, y Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, dime la palabra y yo voy a poder ir a donde tú estás. Dime tu palabra y yo me voy a poder acercar a donde tú estás. Y Jesús le dice, ven, acércate. Ahora la situación cambia un poco, porque ahora Dios está siendo específico con una persona. ¿Dios ha sido específico contigo, hermano? En algún punto del tiempo que llevas caminando con Dios, ¿Dios ha sido específico? ¿Te ha hablado específicamente a ti? ¿Te ha dicho acércate? ¿Te ha dicho ven? Te doy permiso de que te acerques. Su palabra dice que Él está a la puerta y llama. Y dice, si me dejas entrar, yo entraré contigo y cenaré contigo. Yo no sé si a ti te lo ha dicho en algún punto del tiempo que llevas caminando con el Señor, o en algún punto del tiempo que te has acercado al Señor, pero hoy quiero decirte que Dios es específico. Dios hace un llamado específico para aquellos que se atreven a tomarlo. Dios hace un llamado específico para aquellos que no quieren quedarse con los demás, que quieren salir, quieren sobresalir y quieren mirar cosas sobrenaturales en su vida. Dice su palabra, Mateo 12:11, perdón, dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de Dios está sufriendo violencia y solamente los violentos lo arrebatarán. Otra versión dice que los valientes. Es tiempo de que seas valiente, es tiempo de que seas como Cefas, es tiempo de que seas como Pedro y que le puedas decir al Señor, Señor, parece como que no eres tú, pero por tu palabra yo voy a ver un milagro, por tu palabra algo sobrenatural va a suceder en mi vida, por tu palabra algo va a pasar en mi familia, en mi casa, en mi trabajo. Es por tu palabra que yo voy a ver algo sobrenatural en mí. Y si pudiéramos mirarlo de otra forma, aquellos estaban muriendo de miedo y Pedro también tenía miedo, pero él se atrevió a sobresalir de los otros 11, de las otras gentes que estaban en aquel lugar. Amén. Yo no sé si tú te atreves a sobresalir, pero te voy a decir algo. Si es la palabra de Dios, si la palabra de Dios ha hablado a tu vida, si la palabra de Dios te está redarguyendo, si la palabra de Dios te está llamando específicamente a ti, es porque Dios tiene planes perfectos para tu vida. Es porque Dios quiere mostrarte, no lo natural, porque Dios no se mueve en lo natural, Dios se mueve en lo sobrenatural. Amén. Es a través de la palabra de Dios que vamos a ver su misericordia y su poder sustentándonos en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Continuamos con la lectura. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo quiero que usted imagine por un momento que bíblicamente el único que había podido caminar sobre las aguas hasta ese momento se llamaba Jesús, y se llama Jesús, y se llamará Jesús. Pero por un momento en la vida de Cefas, en la vida de Pedro, por un momento en su ministerio, por un momento en su familia, por un momento en la ciudad donde él estaba, por un momento en el país donde él estaba, él pudo caminar sobre las aguas. Y yo no sé si usted entiende el concepto de lo que esto quiere decir para cada uno de nosotros. Eso quiere decir que por un momento Pedro estuvo en el mismo nivel del maestro, que por un momento Pedro pudo compararse con el maestro, que por un momento él pudo estar a la par con el maestro, y eso cambió la percepción del camino que él estaba caminando. ¿Por qué cambió la percepción? Porque yo me imagino a un Pedro que cuando puso su primer pie sobre las aguas, sintió el mover del poder de Dios bajo sus pies.
¿Por qué me imagino que eso cambió la percepción de la vida de Pedro? Porque cuando usted experimenta algo sobrenatural por parte de Dios, es Dios el que le va a dar ese entendimiento, es Dios el que le va a dar esa avidez, es Dios el que lo va a preparar